Reciban un muy cordial saludo. Mi nombre es Mariana Quiñones y el día de hoy voy a hacer la sustentación de mi salida de campo en la hacienda La Candelaria. Esta es la materia de infraestructura agropecuaria con la docente Angie Natalia Campos Ceballos. Bueno, el objetivo general de esta salida de campo era desarrollar prácticas de evaluación de suelos, localización y replanteo. Eso para aplicar nuestros conocimientos teóricos en un entorno real. Nuestro itinerario fue una salida a las 8 de la mañana en el campus de la Universidad de Antioquia, una llegada a las 8:30 de la mañana a la Hacienda La Candelaria, almuerzo a las 12 y regreso a las 4 p.m. La práctica número 1 era evaluación de suelos con el método de la barra. Bueno, el objetivo que teníamos era aprender a valorar empíricamente el suelo sobre el cual se construiría una estructura, que en este caso era una compostera. Bueno, esta fotico es de mis compañeros. Ese día trabajamos en grupos de 4 personas, pero un compañero no pudo ir porque estaba algo enfermo, entonces no pudo ir a la práctica y aquí estaba con mis 2 compañeros que por algunos motivos no están presentando esta sustentación junto a mí. Bueno, el fundamento teórico, el método de la barra es donde se mide la resistencia del suelo mediante la penetración de la barra y esta es lanzada desde 1 metro de altura. Esto nos permite calcular la carga admisible de nuestro terreno para así saber qué estructuras podemos hacer en este tipo de terrenos. Bueno, los materiales y herramientas que utilizamos en la primera práctica fue pico, pala, barra metálica, cal, flexómetro y otros implementos que nos prestaron en la finca, que por ejemplo podría ser una paladraga, un palín, para ayudarnos al momento de hacer nuestro hueco. Bueno, nuestro procedimiento, el primer punto fue medir peso y diámetro de la barra, que estas son las fotos. Nuestro diámetro de la barra fue de 2 centímetros, 2 centímetros a 7 centímetros. El peso de nuestra barra fue de 7.5 kilogramos y la altura fue de 153 centímetros. El segundo paso era trazar el cuadrado de 1 por 1, que es este de acá. Aquí podemos ver pues el cuadrado y también el tercer paso era medir que tuviera una profundidad de 50 metros. Aquí está la foto de la medición que hicimos. Nuestro cuarto paso era lanzar la barra desde 1 metro de altura, que estas son las fotos de cuando hicimos esto. Lanzamos la barra desde 1 metro de altura. Esas son las 2 foticos. Esto se hace para calcular la penetración. El siguiente paso es medir la presentación y el otro es calcular la carga admisible. En medir la penetración, nuestra barra tuvo una penetración de 6 centímetros y medio. Estas son las foticos de cuando los estábamos midiendo. Y en calcular la carga admisible, yo la hice de la siguiente manera. Yo la hice con 3 diámetros, de 2,5, de 7 y de 9 centímetros, porque esos eran los diámetros pues de nuestra barra. En los resultados, el diámetro de 2,5 centímetros nos dio que era un suelo de arena limosa y era un suelo medianamente resistente. En el diámetro de 7 centímetros nos dio que era un suelo de arcilla blanda y era un suelo bastante suelto. Y en diámetro de 9 centímetros nos dio que era un suelo muy blando. Nuestra interpretación fue que el suelo presentaba resistencia de baja a media y que era apto para estructuras livianas como eran pues las composteras. Aquí están más foticos de nosotros pues haciendo la excavación para hacer pues nuestro método de la barra.
Bueno, las conclusiones de la práctica número 1 son las siguientes. La primera es la identificación del tipo de suelo encontrado, que nos dimos cuenta que era un suelo bastante flojo, bastante débil, aunque este nos sirva para pues nuestra compostera, que es lo que queríamos entablar o estabilizar en este suelo. También es muy importante la evaluación de la capacidad portante del terreno y también en el punto de dificultades y aprendizajes. Fue difícil al momento de cubar, porque pues de una u otra manera no estamos tan asociados a pues hacer estos trabajos de campos. También el tema de las herramientas, que pues fue algo que hablamos con la profesora, porque nosotros como ingenieros agropecuarios debemos mantener algunas cositas y pues esto nos faltó pues al momento de llegar a la finca. Bueno, en la práctica número 2 fue el replanteo para la construcción. Los objetivos que teníamos en esta práctica era comprender los conceptos básicos del replanteo, distinguir los sistemas del replanteo, trazar ejes principales y también trazar los ejes principales para la obra que íbamos a hacer, que en este caso pues era una compostera. En el marco teórico pues, de esta práctica número 2 es que el replanteo consiste pues en marcar en el terreno los ejes del proyecto que vamos a construir, también los sistemas que es corralito y caballete. El corralito es de grandes lotes y el caballete es para pequeñas obras. Y también que se usa el método de Pitágoras, que es 3, 4, 5, para asegurar que nuestros ángulos sean completamente rectos. Bueno, los materiales y herramientas que utilizamos en la práctica 2 fue la tamanúa, las estacas, lienza, manguera de media pulgada, pala holladora y pues una plomada. Los procedimientos de la práctica número 2 era el primero, dibujar plano y ejes de cimientos, que pues este fue nuestro plano para irnos guiando al momento de ir clavando nuestras estacas y ir haciendo nuestras mediciones. El segundo paso era orientar la fachada con la brújula, que eso sí lo hicimos pues con nuestro dispositivo celular a, para pues marcar nuestra bien hacia dónde iba a estar orientado nuestro proyecto. También marcar las distancias con la alianza, que pues eso fue lo que se fue haciendo pues con el metro. También nivelar el terreno con la manguera. Eh, este lo fue el último paso que hicimos. Lo hicimos junto con nuestra profesora, que nos fue explicando cómo se debía hacer esta nivelación con nuestra manguera de media pulgada y también el ajuste de los desniveles. Aquí hay unas foticos que está el punto de marcar las distancias. Esta es una fotico de nosotros marcando pues las distancias, la profesora, compañeros, y aquí hay un videito. Eh, por acá hay otro videito. Mm, para tener en cuenta todo esto se hacía con el método de Pitágoras, 3, 4, 5, para asegurar que nuestros ángulos fueran completamente rectos.
A continuación les voy a seguir mostrando otros videitos que fue en el punto de hacer el ajuste de nuestro terreno con la manguera. Por favor, un poquito. Baja, baja. Un poquito. Subir un poquito. Para ahí un ratito. Entonces hay que esperar a que se estabilice el menisco. Por favor, un poquito. Acá hay otro videito. Listo, entonces mira ya el menisco cómo se va moviendo, ¿cierto? Entonces tú lo dejas fijo. Listo, entonces mira ya el menisco cómo se va moviendo. Para este punto, la profesora nos está explicando que los meniscos se debían dejar fijos para pues poder tener una buena nivelación de nuestro terreno. También un punto a tener muy en cuenta es que la manguera, lo más necesario es que sea de media pulgada, ya que con esta no va a generar burbujas, porque si se generan burbujas al momento de echar el agua en la manguera, esto no nos va a dar un buen ajuste de nuestro terreno. Por acá hay otro video de la explicación pues de la profesora. Voy a buscar que el piso quede a ese nivel. Todas las otras. Muy seguramente algunas van a quedar muy corticas en las tapas, pero bueno. Entonces miren lo siguiente. Esto se le llama vasos comunicantes. No importa cómo esté distribuida la forma, siempre el agua va a buscar a estar al mismo nivel. ¿Listo? Lo importante es que no tenga burbujas, entonces uno inspecciona que en la manguera no haya burbujas. Por favor, terminen de verificar. No hay burbujas. Voy a buscar que el piso quede a ese nivel. En sí, lo que se busca es que el piso quede al mismo nivel en todos los pivotes o estacas, como lo queramos llamar, para así poder tener un buen ajuste de nuestra estructura. Vamos a seguir. Bueno, en los resultados y observaciones de la práctica número 2, tuvimos que pues el terreno satisfactoriamente fue nivelado y replanteado. También que tuvimos varias dificultades como fue el viento, los desniveles, la tensión de pues nuestra alianza, y también sigo con el tema de las herramientas que pues como ingenieros nos hace mucha falta meter un poquito más a eso de llevar herramientas pues al momento de nuestros trabajos, y como también al momento de hacer las mediciones también fue algo difícil. Nos tocó repetir de nuevo porque habían partes en las que no notaba, o también nos quedaba como que con un pequeño margen de error, y de igual manera pues tocaba volver a repetirlo. Y en nuestros aprendizajes pues la precisión en las mediciones, al final fue algo muy satisfactorio saber que pudimos completar pues estas prácticas. Bueno, unas conclusiones finales es que la aplicación práctica de la topografía y pues la mecánica en los suelos, que es muy importante, que al momento de hacer una construcción es muy, pero muy importante hacer nuestra prueba con la barra para saber si en ese terreno si estaría bien construir algo. También pues el trabajo colaborativo, saber trabajar con nuestros compañeros es muy, pero muy importante, y también la importancia de la nivelación y pues el replanteo, porque así nos vamos a dar cuenta si en realidad sí va a quedar bien nuestra estructura. Bueno, nuestra bibliografía fue esta, aquí fue donde me basé para hacer pues esta presentación. Eh, Les recomiendo mucho estos libros y pues estas citas, y muchísimas gracias por su atención, por dedicarme algo de su tiempo, y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.